Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acompañándolos durante todo este programa con mucha información en materia ambiental, muy pegados también en lo que es la Agenda Verde del Congreso de la Nación y, por supuesto, en un año político que está sucediendo con esta agenda, la política y cómo la anexamos con la Agenda Verde. Hay mucho en el día de hoy, tenemos diputados, vamos a tener funcionarios que trabajan enteramente por el cambio climático y además algunas efemérides importantes para ustedes. Esto que estamos viendo es un basural a cielo abierto y es por eso que nos va a estar visitando el diputado pampeano Martín Berongaray, que es miembro de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y le consultaremos sobre, por supuesto, proyectos de ley relacionados con la protección ambiental que ha estado trabajando, pero ¿cuál es la situación de los basurales en su provincia, entre otros de los tantos temas? Además, vamos a tener con nosotros a Juan Manuel Moreira, quien es en este caso el director general de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados de la Nación, quien nos comentará la implementación de un programa de sustentabilidad en el ámbito de nuestra Cámara Legislativa. Recordemos que ya hace un tiempo este Parlamento se declaró como Parlamento Sostenible, por lo tanto hay una dirección específica sobre cambio climático, sobre desarrollo sostenible, sobre cuidado de los recursos, entre otros tantos puntos. Tenemos efemérides, como siempre, el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. El próximo 16 de septiembre hay mucho sobre el agujero de ozono, que se habló de la capa de ozono en realidad, que se hablaba en un momento, pero esto finalmente ya se terminó de cerrar, eso es importante. Y también es importante conservar los logros, no descuidar la capa de ozono y hacer un esfuerzo internacional por frenar el uso ilegal de sustancias nocivas que pueden destruir la capa de ozono. En el año 2019 entró en vigencia la enmienda de Kigali con el objetivo de reducir y eliminar gradualmente los hidrofluorocarbonos, potentes gases que calientan el clima. Ustedes ya saben, estamos hablando del metano, estamos hablando del dióxido de carbono, evitando aumentos de la temperatura global de hasta 4 grados para finales de siglo. La lucha contra el cambio climático incluye evitar el agotamiento de la capa de ozono. Esto que les decía, bueno, tiene que ver con el aumento de 4 décimas de grado, que uno piensa que es poco, pero en realidad es un montón, y esto se piensa también de no cuidarlo y de no preservarlo, puede llegarse a dar de esta manera a finales de siglo. Vemos algunas imágenes sobre el cuidado y la importancia de preservar la capa de ozono. La acción ambiental es ahora y es por eso que es importante cuidar este escudo de, bueno, todo lo que son las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones de, en este caso, gases de efecto invernadero, algo que preocupa o que más que preocupa, ocupa y hay que hacerlo tomando ciertos recaudos. Bueno, tenemos ya con nosotros al diputado Martín Berongaray de la provincia de La Pampa, que bueno, muy amablemente se ha conectado para hablar de diferentes puntos que tienen que ver con la Agenda Verde del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados específicamente, pero antes de presentarlo, quiero que veamos juntos un video que tiene que ver con la concientización sobre los basurales a cielo abierto, que realmente los podemos encontrar en muchas partes de Argentina,
donde realmente la contaminación a partir de los, en este caso, los lixiviados y muchos otros contaminantes que se desprenden de estos basurales, realmente afectan a la calidad de vida. Muy bien, ahora sí, el diputado de Evolución Radical, Martín Berongaray, de la provincia de La Pampa. Gracias por recibirnos, diputado. Es un placer, como siempre, poder tener la palabra de nuestros legisladores y legisladoras a la hora de pensar, ¿no?, en una agenda ambiental, en una agenda verde, en unir, anexar las dos agendas, la ambiental y la política. Bueno, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Bien, bien, muy bien, trabajando. Buenas noches, en primer lugar, Lourdes, toda tu audiencia. Y la verdad que es un gusto poder estar hablando de estos temas con ustedes, estos temas que tanto nos deben ocupar a los argentinos, más que preocupar, como decías en la introducción. Vos sabés que yo hace muchos años que trabajo los temas ambientales, es una temática que siempre me apasionó. Desde muy chico me interesaron mucho las problemáticas hídricas, fundamentalmente, de mi provincia. El problema del Atuel, del desaguadero salado Chavilebú-Curacó, del río Colorado. Mirá, en la legislatura de mi provincia yo presidí la Comisión de Ríos y la de Ambiente. Y cuando fui presidente de Ríos sancionamos el código hídrico más moderno que tiene el país. Cuando presidí Ambiente, sancionamos una nueva ley ambiental en La Pampa, ajustada a lo que manda la reforma constitucional de 1994, la anterior tenía más de 20 años, con lo cual imagínate que he presentado decenas de proyectos vinculados al ambiente, soy autor de varias leyes en La Pampa, la mayoría vinculadas a los reclamos, insisto, por nuestros ríos, por los perjuicios que nos vienen ocasionando las provincias que están aguas arriba, y que vienen haciendo un uso que es arbitrario, que es ilegal y que es unilateral. Yo no tengo dudas de que los principales problemas ambientales que tiene Argentina vienen de la mano de lo mal que se gestionan los recursos naturales. En Argentina no hay una visión federal en lo que hace a la gestión de recursos que comparten dos o más provincias. Cada provincia hace lo que se les antoja y se despreocupa de los problemas que les originan a las otras. Hay como una ley de la selva, o una ley del más fuerte, y en lo que hace a los recursos hídricos superficiales, como son los ríos, es la ley donde gana siempre el que está aguas arriba, porque abren y cierran la canilla cuando se les da la gana. Esto realmente es increíble, pero es bien real. Sí. Imagínate si en las relaciones internacionales un país le corta un río a otro país que está aguas abajo. Eso sería un escándalo. Y toda la comunidad internacional lo condenaría. Bueno, eso en Argentina pasa entre estados que ni siquiera son soberanos, como es el caso de las provincias, y nadie hace nada. El gobierno nacional mira para otro lado, no asume sus competencias y sus, obligaciones ambientales, hace la cómoda, se ponen como ministro de Ambiente a funcionarios que no tienen la debida preparación, al menos desde el punto de vista técnico. Es decir, hay mucha anarquía y desde los gobiernos no se toma el cuidado del ambiente con la importancia que el ambiente merece. Diputado, usted habló mucho, es abogado, hay que aclarar que es abogado ambientalista y en este caso abogado ambiental, también animal. Bueno, ¿cómo nace este deseo de realmente interesarse por los problemas de la materia ambiental, pero también
ha trabajado en este caso y ha hablado sobre la importancia de la prevención en el derecho ambiental. ¿Cómo pueden las evaluaciones ambientales ayudar a prevenir impactos negativos en el ambiente? Bueno, la preocupación me nace desde muy chico. Mi padre se ocupó mucho del tema, sobre todo de los ríos. Uh-huh. Vos sabés que presidió una institución que se conformó acá en la década del 70, que aglutinaba a más de 100 instituciones de la provincia de La Pampa, justamente por estos abusos que recién te comentaba, que ya en aquel entonces, ya hace más de un siglo, se vienen cometiendo las provincias que están aguas arriba. Con lo cual, de chico en mi casa se hablaba permanentemente de estos temas. Bueno, y vos me sacás el tema de la prevención. Bueno, cualquiera que se interesa por el ambiente sabe, y por el derecho ambiental sabe que hay dos principios que son muy importantes, que están asociados a lo que son las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Qué son las evaluaciones de impacto ambiental? Bueno, es el corazón de lo que son los procedimientos de prevención, y es como, yo te diría, una de las claves en la gestión del ambiente, porque ¿cuál es la idea? Salvaguardar los recursos y evitar que los recursos se agoten. Entonces, vos lo que tenés que hacer es desplegar una actividad para detectar si una determinada situación puede tener efectos nocivos y perjudicar al ambiente. Y ahí aparece, bueno, estos dos principios que recién te mencionaba. Uno es el de prevención y el otro es el precautorio. ¿Cuál es la diferencia de la prevención y el precautorio? Mirá, recién decía que las evaluaciones de impacto ambiental son un instrumento de aplicación del principio de prevención, porque lo que se busca es anticiparse a que se pueda generar un hecho negativo al ambiente, y para eso que se puedan tomar las medidas que tenés que tomar de una manera anticipada, ¿no? Entonces, hay que aplicarlo, los estados tienen que aplicar este principio de prevención, porque sabés que en determinadas situaciones vos después no podés restaurar un contexto preexistente al daño ambiental. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el principio precautorio? Bueno, también el principio precautorio busca evitar, digamos, daños graves. Por eso te dice, vos tenés que actuar con cautela, incluso cuando no existe la información suficiente, ¿no? Es algo así como que, digamos, aunque no exista una certeza científica absoluta, bueno, eso no puede ser una excusa para que después vos no adoptés las medidas que sean eficaces para evitar que se degrade el ambiente, ¿no? Sí, súper claro. A propósito de esto, ¿cuáles son los desafíos que tiene Argentina con su ubicación geográfica, geopolítica también, cómo está posicionado a nivel global, y cuáles son los desafíos que tiene Argentina en materia de ambiente? Mira, te vuelvo a decir, lo que se hace en Argentina en materia de protección ambiental es muy pobre. Yo te dije recién que hay una tremenda anarquía, que en buena parte es porque nunca se han podido delimitar las competencias entre las distintas jurisdicciones en materia ambiental. Entonces, te encontrás con tironeos por todos lados que se remontan a los comienzos de nuestra organización como nación soberana, si bien cuando se sancionó la Constitución histórica, que es la del 53-60, 1008, ¿no? No se hablaba de lo ambiental. Después, yo creo que una de las primeras veces que se habló en términos constitucionales fue la del 49, que dijo algo así: gestiona el Estado federal, las provincias participan en el producido. Era una lógica, yo te diría, bien nacionalista, bien centralista. Sí. Esa constitución se derogó y después, de vuelta, sopa. Y con alguna reacción las provincias buscaron de alguna manera reivindicar el dominio de los recursos naturales, y así llegamos, más o menos, de una manera sintética, a la reforma constitucional del 94. Hoy, ¿qué tenemos en materia ambiental en Argentina? Y también en materia de gestión de los recursos naturales. Una legislación que tiene tres características: es dispersa, es asistemática y es multijurisdiccional. Entonces, eso te genera todo el tiempo crisis de competencia.
fíjate que vos tenés multiplicidad de fuentes, ¿no? Tenés un poder legislativo nacional, el Congreso, poderes legislativos provinciales, los poderes ejecutivos Sí. con sus resoluciones, con sus decretos. Tenés multiplicidad de materias que contienen lo ambiental, tenés normas ambientales en el derecho civil, en el penal, en el administrativo, y tenés multiplicidad de gestiones, multiplicidad de manejos. Solo a nivel nacional tenés, y están conviviendo, un área de recursos naturales, con uno de energía, con uno de minería, con uno de recursos hídricos, con un Ministerio de Ambiente. Entonces, se da una permanente superposición de funciones y de jurisdicción de los organismos nacionales entre sí, y con los provinciales y con los municipales, y eso va a generar o seguir generando situaciones que son muy difíciles de resolver, porque todo el tiempo se está mezclando las cuestiones técnicas con las cuestiones políticas. Por eso la reforma del 94 incorporó el artículo 41, la cláusula ambiental, y le dijo a la nación, mire, nación, usted tiene la potestad de dictar una ley marco. Esa ley tiene que definir los digamos, principios, los roles, los deberes, que forjen un esquema institucional nacional. Y ese esquema tiene que ser exigible a las jurisdicciones locales. El 41 es el que todos los que están viendo el programa conocen. Derecho a un ambiente sano, ¿no? Todos los habitantes gozan de un ambiente sano, equilibrado. Pero en términos institucionales, el último pasaje es muy importante, ese que dice, corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. ¿Qué hizo ahí el constituyente? Puso una obligación en cabeza del Congreso. Es la obligación de sancionar la legislación general del ambiente y de los recursos naturales. Por ahí tiene que pasar la política nacional. Y aparecieron después todas las leyes que vos conocés bien de presupuestos mínimos. Sí. Y apareció también esa relación entre esta cláusula constitucional y el artículo 124 de la Constitución. ¿Cuál es el 124? El que dice, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Claro, que es lo que se ha trabajado mucho en este último tiempo con respecto al litio, por ejemplo, que ha salido de sobremanera. A propósito de esto, me voy a adelantar, le pido perdón a la producción porque me voy a adelantar un poquito en el guión, que tiene que ver con de qué forma se unen, y a propósito de esto tocamos humedales y demás, tocaste un tema muy importante, el tema de los recursos, el litio. Bueno, con respecto a esta pugna, ¿no?, entre un desarrollo sostenible y la producción, una mirada más conservacionista y una mirada más productivista, si le podemos llamar. ¿Cómo crees que se puede dar la verdadera utilización de los recursos, pero de manera sostenible? Mira, a mí me parece claro que el crecimiento económico no puede ser la única variable que tengamos que considerar para resolver los problemas, muchos problemas que son tremendamente urgentes, como el problema de la pobreza, como el problema del desempleo y tantos otros, sobre todo en un país como nuestro, ¿no?, que desde siempre ha dependido mucho de los recursos naturales, que como siempre son recursos finitos, en algún momento se terminan. Entonces, pensemos que las posibilidades de desarrollo tienen que contemplar los límites de la naturaleza. Vos a la naturaleza no la podés hacer bolsa. Y este es un debate que viene desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo, y que se viene plantando a nivel mundial desde el siglo pasado, bueno, ya a principios de la década del 60, no, del 70, se intentó, digamos, recorrer todo un andamiaje institucional para regular de alguna manera el desarrollo en las cumbres de la Tierra, después, más recientemente, las COP. La mayoría de las normas ambientales que tenemos son en algún punto resultado de esos procesos. Ahora, sin embargo, el ritmo de crecimiento ha seguido lógicamente su curso, como si nada, y con beneficios para no todos, o para pocos. Entonces, hoy tenemos que hacer como una planificación sobre las situaciones de hecho, con muchas más dificultades de las que teníamos hace 50 años. Y eso obviamente va a requerir de mayores esfuerzos y de mucha creatividad. Perdón, con esto, ¿qué mensaje le queda a los jóvenes, ¿no?, a la sociedad misma, a los que vienen
trabajando para cuidar el ambiente también. Los jóvenes, ¿qué le vamos a hacer ayer a los jóvenes? De la importancia del cuidado del ambiente para el presente, pero también para las próximas generaciones. Por eso, a los jóvenes muchas veces no es ni siquiera necesario pedirles que se involucren en tareas que tengan que ver con ese cuidado, porque lo saben mejor que nadie. Mirá, yo creo que son importantísimos, que en esto de cuidar el ambiente es importantísimo las pequeñas acciones que se pueden hacer, porque todo ayuda a frenar el deterioro que recién te mencionaba, o ayuda a que ese deterioro avance más lento. Hay que estirar todo lo posible, un hecho que es de alguna manera inevitable y que tiene que ver con el agotamiento de los recursos. Y así porque, también... como te dije hace un rato, los recursos... Así también que todo esto que venimos planteando y trabajando, que se ve impactado en la actividad de la comisión, ¿no? Que de alguna forma se está esperando algún tipo de proyecto de legislación que se pueda dictaminar lo antes posible, ¿no? A ver si por lo menos quede un proyecto dentro de alguna próxima sesión. Sí, estuvimos hablando estos últimos tiempos de varios temas importantes. Bueno, ustedes lo tienen más que presente, la ley de envases, que, digamos, vos arrancaste hablando de los basurales a cielo abierto. Bueno, la gestión de los envases es uno de los principales pilares de la gestión de residuos sólidos domiciliarios, ¿no? Son la mayoría, en definitiva, de la fracción reciclable de lo que nosotros comúnmente le llamamos basura. Y hoy pasa lo que vos decías, ¿viste? Buena parte de esos recursos hoy terminan en basureros a cielo abierto, en rellenos sanitarios, en vertederos, afectan fuentes de agua, cuando claramente se pueden volver a reinsertar o a insertar en el circuito productivo, se le puede recuperar valor, se puede generar encima fuentes de trabajo. Exacto. ¿No? Que es el famoso paradigma de la economía circular. Exactamente. Diputado, muchísimas gracias por la entrevista y esperemos vernos muy pronto. Lo vamos a estar convocando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Hasta la próxima. El diputado Martín Berongaray de la provincia de La Pampa, por supuesto, hablando sobre diferentes políticas ambientales y dando su punto de vista sobre diversos temas. Hacemos pausa, a la vuelta, mucho más Ecoagenda, no te muevas. Muy bien, continuamos en Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión y hay que recordar que se viene la Semana de la Movilidad Sostenible, en este caso del 16 al 22 de septiembre se celebra a nivel mundial la Semana de la Movilidad Sustentable. En este sentido, la bicicleta y la caminata son dos de las mejores opciones para apoyar el desarrollo de un ambiente sano, de un ambiente sostenible y la mejora del uso del espacio público. Entendamos algo. El exceso del transporte motorizado particular no solo afecta nuestra movilización diaria, sino también causa gran contaminación en nuestras ciudades, causando problemas medioambientales y el deterioro de nuestra salud. Por ello, la movilidad sustentable es la solución más viable, que consiste en desplazarse de manera responsable en transportes de menos impacto ambiental, como puede ser la bicicleta y sus derivados, el transporte público o, por qué no, irnos trotando a nuestro trabajo. Esto hará que nuestras condiciones de vida mejoren y creando una gran comunidad, las administraciones públicas impulsarán mucho más el desarrollo de la movilidad sustentable, el desarrollo urbano y nuestra seguridad vial, logrando el cambio que requiere nuestra ciudad y nuestra sociedad. Y todo comienza con un paso, o por qué no, con un pedaleo a la vez. La movilidad sustentable es nuestro presente y es nuestro futuro.
que hoy es el momento de empezar a adoptar también nuevas formas de movilidad. Es por eso que en la Semana de la Movilidad Sustentable aprovechamos y usamos la bicicleta, aprovechamos a caminar, a hacer ejercicio, que es la mejor forma de trasladarnos. A propósito de esto, hace algunos días estuvo todo lo que tiene que ver con el Acuerdo de Acción Climática. Sabemos que hay una Secretaría de Acción Climática que está encabezada por Cecilia Nicolini, donde trabajan sobre diferentes temáticas, en este caso vinculadas a lo que está pasando en nuestro planeta, que es urgente, que hay que trabajarlo, que hay que abordarlo desde diferentes puntos. También estuvieron presentes, en este caso, el ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo también la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, estuvo también el activista Bruno Rodríguez, representando a Jóvenes por el Clima en este acuerdo. Y lo que es importante también es el tema de las agendas, ¿no? Que venimos hablando, que es importante que los políticos realmente se pongan en la piel de las personas que estamos habitualmente transitando, que vivimos el cambio climático, que vivimos las consecuencias de los desastres que hay en nuestro planeta, ya que ellos también son parte de todo esto, y es por eso que se pueden generar a partir de ello políticas en materia ambiental. Es por eso que escuchamos las palabras de la secretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Y también ser vanguardia en la generación del hidrógeno verde y las baterías de litio. Y queremos también seguir apostando por la energía nuclear, por un desarrollo del que estamos muy orgullosos y orgullosas, como es el reactor modular CAREM. Creo que todos los que estamos acá presentes queremos ese futuro, trabajamos por ese futuro y soñamos por ese futuro. Y yo creo que en este gran acuerdo para la acción climática que estamos trabajando, queremos pensar e invertir en estas bases para esta nueva economía que se nos presenta para la Argentina. Que sea un crecimiento con desarrollo productivo, con generación de empleo, con sostenibilidad, que sea soberano, que sea más justo y que sea para todos y todas quienes quieran habitar el suelo argentino. Y en esa gran oportunidad que tenemos para la Argentina, en esta política climática que estamos promoviendo, aquí tenemos a grandes protagonistas también. Creo que las juventudes son guardianes de ese sueño colectivo que tenemos. Y creo que quienes nos quieren hacer creer que las juventudes se miran al ombligo, que solo miran TikTok y que buscan soluciones fáciles dentro de su individualismo, creo que se equivocan. Creo que quienes estamos aquí presentes, quienes trabajamos por ese futuro, aquí seguramente compartimos esa idea de devolverles ese protagonismo a las juventudes, de devolverles esa capacidad de debatir, de luchar, de arriesgar, de ser audaces y de que nos acompañen en esta lucha que tenemos, que lejos de perderse recién está comenzando y estoy segura que lo vamos a ganar. Muchas gracias. Me quedo con esto, ¿no? Las juventudes son guardianes del sueño colectivo y quienes creen lo contrario se equivocan. A propósito de esto, tenemos la palabra de Bruno Rodríguez, quien es Joven por el Clima, es miembro de esta fundación, en realidad desde esta organización no gubernamental que trabaja en pos de los derechos climáticos también, son activistas y él en sus propias palabras decía que la acción climática en este periodo de campaña electoral no es joda, no es una agenda blanda. Lo escuchamos. Yo soy Bruno Rodríguez, formo parte de una organización socioambiental, como se dijo anteriormente, independiente de la sociedad civil. Y para no hacer tanto preámbulo y arrancar directamente con lo que nos compete, creo que lo más importante para decir en esta primera instancia es que la acción climática en este periodo de campaña electoral no es joda, no es una agenda blanda. Hoy nos quieren hacer creer que la acción climática, las políticas ambientales están desancladas de los desafíos económicos y de los problemas sociales que atraviesa nuestro país. Pero vayamos a los datos concretos. Este año, a principios de 2023, nuestras exportaciones cayeron un 25% producto de la sequía. ¿Y en qué se traduce este número? Este número se traduce
en menos recursos económicos para asistir a los sectores sociales que más lo necesitan, se traduce en menos recursos para educación, para salud, para invertir en industria, para obras de infraestructura, para cultura y para ciencia y técnica. Hoy estamos en un contexto en el que el negacionismo pretende avanzar como un discurso hegemónico en la agenda, y a ello nuestra generación y los tomadores de decisiones, tanto pertenecientes al Estado, de la dirigencia política, la dirigencia empresarial, la dirigencia mediática y la dirigencia del Poder Judicial, le tienen que hacer frente. No vamos a permitir que la crisis climática y la agenda de políticas ambientales no se transversalice en esta campaña electoral. Esto tiene que formar parte de un acuerdo en toda la dirigencia política. Y hoy tenemos acá un candidato que se asume tiene que sí o sí incorporar esto como una prioridad desde el primer día de la gestión, así como también los otros dos candidatos. Por eso desde Jóvenes por el Clima siempre vamos a estar presionándolos, porque tenemos una oportunidad inmensa como argentinos y como argentinas, no solamente de adaptarnos frente a la crisis climática, que es una agenda de justicia social, sino también de desarrollar nuestras capacidades industriales con el potencial que tenemos en el litio, con el potencial que tenemos en el desafío de la transición energética y muchísimas otras palancas del desarrollo que forman parte de la lucha contra el cambio climático. Es por eso que agradecemos muchísimo la oportunidad de participar. Y sepan que vamos a estar siempre tutelando que la agenda climática forme parte de la agenda pública y esté en un lugar prioritario dentro de la política nacional. Muchísimas gracias. Bueno, los Jóvenes por el Clima presionando, ¿no? Para que la agenda climática pueda estar finalmente en la política nacional. Con esto tenemos la palabra del ministro de Economía, Sergio Massa, que lo veíamos ahí en las imágenes, con respecto a este encuentro sobre economía verde y acción climática. Para nosotros ni el ambiente ni los órganos tiene precio porque tiene que ver con la vida. Escuchamos muy atentamente las palabras del ministro de Economía. En plena campaña y en la discusión de valores que va a tener el desarrollo de la Argentina en los próximos años, aparecen quienes dicen que si un río termina siendo contaminado, se paga porque tiene un precio, con la misma liviandad con la que dicen que se puede vender un pulmón. Para nosotros, ni el ambiente ni los órganos tienen precio porque tienen que ver con la vida. Y en realidad, la primer discusión es qué modelo de sociedad queremos construir. La defensa de la vida, del ambiente y del desarrollo tienen que ser valores centrales en la construcción de nuestra sociedad. No es solamente un problema de precio, sino que tiene que ver con el desarrollo económico, que no es solamente un problema de agenda, sino que tiene que ver con el trabajo y la vida cotidiana de la gente. Y por eso es muy importante que quienes creemos, yo creo que somos mucho más en la Argentina los que creemos que los ríos, los lagos, los pulmones y el corazón no tienen precio. Y de alguna manera tenemos que plantear claramente en nuestra agenda que ni vendemos ríos, ni vendemos lagos, ni vendemos órganos, porque somos una sociedad que cree en la vida y en el desarrollo como motor de la inclusión del conjunto de la sociedad, pero además que cree en valores de convivencia.
Y en el próximo video también habla mucho sobre la importancia de firmar este acuerdo de acción climática y que de alguna manera y en todo tipo de ámbitos finalmente pueda estar anclada la agenda política con la agenda climática. Para mí es un orgullo hoy firmar con todos ustedes este acta, este compromiso, poner al Ministerio con recursos, con agenda, entendiendo que además generar empleo verde, generar empresas con economía circular, generar mecanismos donde la biotecnología termine siendo, a partir de la inversión del Estado en investigación, motor de cambio para el cuidado del ambiente, de alguna manera obligación de las políticas públicas. Defiendan con uñas y dientes la idea de que nuestros bosques no tienen precio, de que nuestros ríos no tienen precios, de que nuestros lagos no tienen precio, de que el cuidado de nuestro ambiente de la mano del desarrollo sustentable es el lugar en el que quieren vivir, que obviamente son los que abrazan la tecnología como parte del cambio de mundo en el que nos toca vivir, pero siempre y cuando les permita vivir en un lugar vivible y no en un lugar invivible. No es la idea de la selva pensada en términos ambientales, es la idea de la selva pensada en términos de sálvese quien pueda. Nosotros no creemos en el sálvese quien pueda. Creemos que el planeta, que es el lugar en el que vivimos, lo tenemos que salvar entre todos para que todos puedan vivir un poco mejor. Y tenemos que enfocarnos en lo que son las evaluaciones ambientales estratégicas, porque estas son las que nos permiten llevar una mejor gestión ambiental para así mejorar aspectos ambientales en políticas, planes y programas gubernamentales. Es por eso que, antes de presentar a nuestro invitado, vemos de qué se tratan las evaluaciones ambientales estratégicas. ¿Qué es la evaluación ambiental estratégica? Los distintos niveles y organismos de gobierno establecen múltiples políticas, planes y programas como cursos de acción para orientar el desarrollo del país. Para alcanzar un desarrollo sustentable, es fundamental que este proceso de planificación y toma de decisiones estratégicas incorpore aspectos ambientales, económicos y sociales. La evaluación ambiental estratégica es un instrumento de gestión ambiental que permite realizar una evaluación sistemática, intergubernamental y participativa y promover la calidad ambiental y el cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo sustentable, como la protección de la biodiversidad, la eficiencia energética y la adaptación y mitigación al cambio climático en los procesos de planificación gubernamental. La EAE es una herramienta de evaluación previa y complementaria a la evaluación de impacto ambiental de proyectos individuales e incorpora un marco de protección ambiental de mayor escala y de largo plazo, actuando como un filtro para futuros proyectos. Es importante que la evaluación ambiental estratégica se inicie desde las etapas tempranas de diseño de las políticas, planes y programas, elevando así su estándar y aportando mayor transparencia al proceso de toma de decisiones a nivel gubernamental. Para poder implementar la EAE es necesario llevar a cabo 4 pasos fundamentales. El primer paso es la fase de inicio, en la que el promotor de la política, plan o programa define el contexto de la planificación y los objetivos estratégicos a los que responde la evaluación. También en esta fase se identifican los actores relevantes para el proceso participativo. La segunda fase es el diagnóstico estratégico. Aquí se relevan en un proceso participativo los factores ambientales clave, como la disponibilidad de recursos naturales, las necesidades socioeconómicas y culturales, y las demandas y disponibilidad de infraestructura y servicios para la política, plan o programa a desarrollar. Es fundamental que en cada fase los actores relevantes, tanto la autoridad ambiental, los organismos públicos con planificación concurrente, así como el sector privado, las organizaciones sociales, las instituciones académicas y las personas interesadas aporten sus criterios, valores y visiones de desarrollo durante el proceso participativo, que es transversal a toda la EAE.
El tercer paso es la evaluación de alternativas y opciones de desarrollo. El objetivo de esta fase es evaluar los efectos ambientales sobre la salud, el ambiente y la población, así como las oportunidades y riesgos de las distintas alternativas propuestas para la política, plan o programa, teniendo en cuenta los factores ambientales clave identificados. En esta instancia es crucial el análisis de la dimensión social, económica y ambiental para que los efectos a mediano o largo plazo de las diversas opciones planteadas se evalúen de manera integral y sistemática. El cuarto paso es elaborar el informe de resultados de la EAE, que debe ser presentado por el órgano promotor de la política, plan o programa, ante la autoridad ambiental. Allí se documenta cada instancia del proceso de evaluación y se incluye un plan de seguimiento que contiene lineamientos y recomendaciones de gestión, así como indicadores de monitoreo para medir el cumplimiento de los objetivos de la EAE en la política, plan o programa. La autoridad ambiental es la responsable de revisar y evaluar el informe de resultados de la EAE, que es un documento que va a orientar al órgano promotor en la implementación de la política, plan o programa. De esta manera, la EAE fortalece el marco para la evaluación de impacto ambiental de proyectos de obra o actividad vinculados a la política, plan o programa, facilita la consideración de impactos regionales y globales y direcciona los recursos disponibles en escenarios futuros, permitiendo alcanzar el desarrollo sustentable bajo una perspectiva integral de gobernanza ambiental y participativa de largo plazo. Y ya está con nosotros Juan Manuel Moreira, en este caso quien es director general de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Gracias, Juan, por estar, por venir, por esperarnos ahí un ratito que estábamos con mucha data ambiental, por supuesto. Y con esto recién escuchamos a Sergio Massa, que fue en este caso cuando estaba como presidente de la Cámara de Diputados, uno de los impulsores, inclusive te planteó a vos el tema del Parlamento sostenible, un Parlamento que sea con políticas ambientales, que se construya colectivamente. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal con todo esto? Sí, bueno, en principio, gracias Lourdes por la invitación, por permitirnos contar lo que estamos haciendo. Y como decís vos, sí, el programa, la dirección, el programa Parlamento Sostenible que presentamos nació claramente en principio de la voluntad política. La voluntad política en aquel entonces de Sergio Massa, que después continuó con Cecilia Moró, con la idea, y que tiene que ver con el objetivo del programa, en principio de atender a los problemas clave del siglo XXI, que la Cámara de Diputados esté presente en esta agenda del siglo XXI de construcción de futuro y de poner al Parlamento argentino a elaborar no solo leyes, sino también acciones dentro del Parlamento en los temas relevantes, donde claramente la cuestión ambiental, como estuvimos viendo, es un eje central. Y en otro sentido, bajo el concepto de legislar con el ejemplo, el Estado argentino ratificó diferentes acuerdos internacionales, normativa ambiental, en el caso de la crisis climática, lo que tiene que ver con el Acuerdo de París, con la ratificación en el año 2016, posteriormente también con la sanción de la ley de cambio climático, y a partir de ahí la cuestión de poder medir la huella de carbono institucional y generar un plan de acción climática con el objetivo de reducir las emisiones del funcionamiento del Parlamento y poder llegar en un proceso gradual a la carbono-neutralidad, compromisos que también están asumidos en el Estado argentino con metas claras, si no me equivoco, 349 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalentes como compromiso del Estado argentino, donde el Parlamento argentino tiene que estar presente también y cumpliendo con tareas, y en ese era el sentido también en lo que nos marcaba en su momento Sergio y hoy Cecilia. No solo el Parlamento tiene un rol de legislar, de poner el diálogo democrático, de poder rendir cuentas y de poder aprobar presupuestos, sino también de accionar dentro de su propia institución en estas temáticas tan relevantes. Bueno, hay que decir que este martes pasado tuvo lugar en el Salón de Elia Parodi lo que es este Parlamento Sostenible, medición de huella de carbono, que es una iniciativa, por supuesto, de la Dirección General, y a partir de esto, la importancia de tener un conocimiento sobre estas emisiones de dióxido de carbono que de alguna forma también impactan de primera manera en la calidad de vida y inclusive en el desarrollo, en este caso, de las políticas, en el desarrollo de la legislación y en un montón de otros temas más. Sí, como bien decís vos, y en esto va también en lo que hablábamos recién de legislar con el ejemplo y de comprometerse, de que el Parlamento argentino, que ha sancionado normativas relevantes en términos
de cuidado del ambiente, obviamente con todas las que faltan, Sí. claramente trabaje también una mejora en su funcionamiento respecto en materia de sostenibilidad. Y la verdad que en ese sentido venimos trabajando en este año y medio y lo hemos hecho la dirección, pero lo hemos hecho en conjunto también con la Secretaría Administrativa, con la Dirección General, con diferentes direcciones, porque obviamente el tema es transversal, con el acompañamiento, y eso yo siempre lo rescato, y un plus, de político claramente de Sergio y Cecilia, actualmente de las autoridades, del resto de las autoridades, también de las organizaciones gremiales y de los trabajadores. Estamos implementando en el marco del programa y lo presentamos, que es uno de los aspectos que tiene que ver con la capacitación en el ámbito de trabajo para generar prácticas sustentables. Hemos estado recibiendo a la gente en este caso de la Asociación de Trabajadores Parlamentarios que estuvieron con nosotros de APL, en este caso de trabajadores legislativos, y bueno, por supuesto, es importante que vaya todo de la mano. Y la verdad que el otro día lo comentamos con una de las organizaciones que nosotros hemos temado, porque claramente cuando Sergio y Cecilia nos plantearon, arrancamos con un trabajo exploratorio. En ese trabajo exploratorio vimos qué parlamentos estaban trabajando la temática en la región. En función de eso, ahí nos pusimos en contacto con Parlamérica, que participó de la presentación, también el PNUD y también el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo llevó una política de reducción, de empezar a trabajar la cuestión de un sistema de gestión ambiental, llegando en el año 2017 a la carbono neutralidad, vía compensación, aparte obviamente de mitigación. Y a partir de esas charlas fuimos armando esta hoja de ruta, donde yo digo, nosotros hemos podido incorporar esta variable también de una participación activa de las organizaciones gremiales de la Casa, como así también, y lo hemos plasmado en el informe, con un asesoramiento externo de ONG ambientalistas que vienen trabajando la temática con esta dimensión tan importante que tiene la agenda ambiental, que es la cuestión de la participación y la información. Así que en ese sentido hemos podido, si querés, también englobar estos elementos clave que hacen a la gobernanza ambiental. Ahí me corrijo, era Asociación del Personal Legislativo, que aprovechamos, han estado los trabajadores de la Dirección de Ambiente correspondiente a este gremio. Es por eso que es importante también mencionarlos, porque trabajan en conjunto con la Dirección de Ambiente de la Cámara de Diputados. ¿Se puede proporcionar detalles sobre la metodología utilizada para medir la huella de carbono, en este caso en la Cámara de Diputados durante el 2022, y cómo se comparan con los resultados del año en el que de alguna forma fue impulsado y se empezó a trabajar en el 2019? Sí, nosotros, como bien decís, tomamos un primer momento luego de esa hoja de ruta carbono, que fue la medición del inventario de carbono, de la huella del 2019. La metodología básicamente se basa en protocolos internacionales, estándares, que están obviamente involucrados en la normativa ISO 14064, que es la normativa ISO que hace a la verificación de la huella, que claramente da algunos lineamientos para poder realizar el cálculo. Entonces, ahí lo importante a tener es cómo transformás los consumos en emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes, que ahí toman todos los gases, porque los gases de efecto invernadero, emisiones de dióxido de carbono, metano, los fluoruros, metano, etcétera. Y a partir de ahí, por ejemplo, te da una fórmula donde del consumo, por ejemplo, en el alcance 1, que tiene que ver con el consumo energético, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, pongamos que el consumo sería 10 kilovatios, esos 10 kilovatios lo multiplicás por un factor de emisión que te dan estos protocolos, y ese factor de emisión te da las toneladas o los kilogramos emitidos. Perfecto. Y a partir de ahí haces la sumatoria y te da un número. Cumplimos con los parámetros. Sí, cumplimos y te da el número. Ese número, por ejemplo, nosotros, yo acá lo traje anotado, nos dio en el 2019 7.572 toneladas de CO2 equivalentes. Que eso, si lo ponemos, nosotros ahí hicimos en el informe, lo pusimos, un comparativo que es simbólico, no es lineal porque entran en juego otras cosas, pero puede ser comparado con, por ejemplo, 2.163 árboles nativos, a la capacidad de absorción de 2.173 árboles nativos, o por ejemplo, el consumo, la huella de 851 ciudadanos argentinos durante un año. O sea, para tomar dimensión, ¿cuál fue? Si querés las emisiones, tangibilizar un poco y que la gente ponerlo entienda, ¿no? Exactamente el número, y a partir de ahí nosotros sí en el 2000, para la medición en este año 2023, tomamos para ya verificar en Irán, hacer ya el inventario verificado, que como te comentaba, invitamos a esta ONG Sostenibilidad Sin Fronteras para poder realizar y acompañarnos en el proceso también de medición.
Y a partir de ahí, también a medida que fuimos trabajando y hablando con diferentes direcciones, muchas habían tomado ya propias iniciativas. Por ejemplo, el tema de digitalización, lo que permitió la despapelización de la Cámara, que viene hace rato. Entonces, por ejemplo, en ese indicador, claramente cuando vos haces el comparativo 2019-2022, claramente tenés una reducción de papel, si no me equivoco, lo tengo, de casi el 25%. Y, por ejemplo, otro indicador que tuvo que ver también con lo que fue el reemplazo de luminaria LED, ahí en lo que fue consumo de energía hubo una reducción del 10%. Entonces la idea es poder ir generando, ahora sí, a partir de este inventario, un plan de acción climática que nos permita reducir estos impactos y estos aspectos ambientales e ir trabajando en función de las metas que tiene comprometido el Estado argentino hacia el 2030 y hacia el 2050, que el Parlamento acompañe para poder llegar en un plazo progresivo a las 0 emisiones, o sea, a la carbono neutralidad. Perfecto. En este caso, el programa Parlamento Sostenible también se menciona en relación con compromisos internacionales, ¿no?, que tiene nuestro país. Esto decíamos, impulsado por Parlamérica, impulsado por el Parlamento Europeo, pero ¿de qué manera estas acciones en el Congreso contribuyen a objetivos nacionales e internacionales de reducción de emisiones de carbono? Digo, Argentina tiene una posición estratégica, pero a la vez también, lo hemos hablado mucho, se mide esto de el ser de alguna forma acreedores ambientales y de qué forma va lo que se hace en el Congreso y lo que se hace en el Parlamento con el rol que tiene nuestro país a nivel global. Sí, bueno, lo decís muy bien, Lourdes. Ahí nosotros claramente, el Acuerdo de París lo plantea, el tema de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. No son las mismas las responsabilidades que tiene el norte global como deudor ambiental que las que tiene el sur global como acreedor. Eso no quita que nosotros obviamente estemos preocupados y ocupados en el marco de nuestros intereses y en el marco obviamente de las responsabilidades que tenemos para trabajar esta agenda tan relevante que la verdad hoy a este tiempo ya no solo es la evidencia científica sino la de todos los días. Digo, hoy negar el cambio climático hay que ser muy sonso o suicida en cierto sentido. Estás leyendo números, me gusta porque te trajiste todos los números apuntados, o sea, son datos, gente, acá venimos con datos. Sí, datos. Detalles. Datos que están, que la verdad, digo, para diagnosticar, y yo vuelvo a decir, el otro día lo conversamos también con diferentes organizaciones, no es solo los datos que lo podemos proporcionar, sino además, yo digo el sentido común en términos de ver el incremento de temperatura, las catástrofes, obviamente climáticas, se ven en las noticias y las sufrimos todos los días. Claramente ante eso tiene que haber una acción, la Argentina tiene que tener obviamente una política ambiental que la está teniendo y en ese sentido me parece que la Cámara de Diputados, y ahí me parece que va en esto de acompañar, ya no solo en el marco de ratificación, de regulación, la sanción de leyes, lo cual es lo esencial de la Cámara de Diputados, pero también hacia adentro trabajar esta agenda ambiental para legislar con el ejemplo, pero también para ser un actor clave en el proceso de liderazgo de poder llevar adelante esta agenda ambiental con resultados concretos que nos permita, como bien dice nuestro artículo 41 de la Constitución Nacional, construir este desarrollo sostenible para las generaciones que estamos viendo hoy y para las que vienen, que claramente me parece que es un objetivo clave de esta palabra que capaz algunos actores ahora quieren denostar, pero que me parece que es muy central para la sociedad que queremos vivir los argentinos, que es la justicia social. Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Lourdes, y a disposición para lo que quieran y necesiten. Si cuidamos la tierra nos cuidará. Hasta la próxima. Chau, chau.